Voy a hablar de los lenguajes de programación Convert y Reg, que fueron los dos lenguajes que Mac diseñó durante su estancia en México, después de haber escrito su propio compilador de Lisp y no estar satisfecho con el lenguaje para lo que él quería hacer con manipulación simbólica. Entonces, Reg se originó en 1966 en la UNAM y estaba basado en una idea llamada predicados operadores del propio, la propia versión del Lisp que él desarrolló cuando trabajaba en la empresa Martin de Baltimore, por SSMB, Martin Baltimore Lisp. Lo implantó en la PDP-8 del Centro de Cálculo Electrónico y está relacionado con las expresiones regulares de Kling, por eso se llama compilador de expresiones regulares, es lo que quiere decir Regular Expression Compiler. La sintaxis original no contemplaba la existencia de subrutinas, era un solo programa que empezaba con un paréntesis, seguía de cero, cero o más expresiones o unas cosas llamadas predicados, separadas con cero o más, dos puntos y puntos y comas, y luego al final posiblemente cero o más expresiones y predicados de esos, y finalmente un paréntesis de hecho. Por ejemplo, este era un programa completo en Reg que leía un carácter del teletipo, lo escribía al código del teletipo, ponía un asterisco en una pila de operandos que tenía, los comparaba, el igual era un predicado de comparación. La idea en el lenguaje Reg es que un predicado era una operación que, aparte de realizar una operación, podía tener un valor lógico, verdadero o falso. A un predicado que siempre era verdadero, simplemente se le llamaba operador y no pasaba nada. Si eran iguales, entonces se encontraba uno con el punto y coma, eso quiere decir termina de ejecutar este paréntesis, si no saltaba el punto y coma y el dos puntos quiere decir itera. Entonces esto leía caracteres hasta que se encontraba que alguien había oprimido asterisco. ¿Cómo se ejecuta Reg? Entonces, como dije, un predicado o una expresión en Reg, noten que la definición es recursiva, una expresión está definida en términos, una expresión puede contener otras expresiones. Un predicado, una expresión, si son verdaderos, la ejecución es secuencial, seguimos de frente, haciendo lo que dice el programa. Si resultan falsos, entonces hacemos el salto, brincamos todo lo que hay a la derecha hasta que nos encontremos lo que llamábamos un separador, un carácter dos puntos, un carácter punto y coma o un carácter paréntesis derecho. Y entonces la ejecución continuaba a la derecha del siguiente dos puntos, punto y coma, paréntesis. Si teníamos que saltar a la derecha del paréntesis y era el de hasta afuera, ahí terminó la ejecución del programa. Si nos encontrábamos durante la ejecución con un punto y coma, entonces la expresión que contenía el punto y coma se consideraba que terminaba su ejecución con valor verdadero. Mientras que si nos encontrábamos con el paréntesis ejecutando, la expresión resultaba falsa. Y ya mencioné que si nos encontrábamos con dos puntos, la expresión se iteraba desde el principio, la expresión que lo contiene. Entonces, con esta sintaxis era muy fácil hacer combinaciones booleanas de predicados. El complemento era simplemente encerrarlo en paréntesis. Si pi es verdadero, nos encontramos el paréntesis y la expresión que lo contiene es falsa. Si pi es falso, nos saltamos el paréntesis y la expresión es verdadera. Podemos hacer disyunciones. La expresión es verdadera si, solo si, cualquiera de los tres pis es verdadero. Y falsa si los tres son falsos. Porque si los tres son falsos, vamos a saltar a la derecha del primer punto y coma, a la derecha del segundo, a la derecha del tercero, y nos encontramos con el paréntesis y eso hace falsa a toda la expresión. Mientras que la conjunción es simplemente concatenar predicados, ponerles un punto y coma. Si las tres son verdaderas, nos vamos a encontrar el punto y coma, la expresión es verdadera. Si cualquiera de ellos es falso, nos vamos a brincar el punto y coma y encontramos el paréntesis y la expresión es falsa. Reg, desde antes de que se inventara el nombre programación estructurada, era un lenguaje estructurado. Voy a ¿cómo se llama? Divagar un momento.
La programación estructurada surgió a raíz de que Esker Dijkstra, un computólogo holandés, escribió una carta al editor de la revista Communications of the ACM que se convirtió en su publicación más citada. Ni siquiera era un artículo, era una carta al editor, titulada Se considera dañinos a los GOTOs. O sea, los brincos arbitrarios en los programas, que eran posibles gracias a las proposiciones GOTO, que contenía Fortran y Algol, por cierto. Algol no era intrínsecamente estructurado. ¿Cómo se llama? Las denunció como una construcción dañina. Y dijo, cualquier programa que se precie desde el nombre debe poderse escribir de esta manera, con esa clase de construcciones. Y bueno, pues esa clase de construcciones ya estaban ¿cómo se llama? En REC. Esas tres construcciones que propuso Dijkstra eran la iteración, la selección de alternativas y otra variedad de iteración. Entonces, una iteración del tipo while es, mientras el predicado sea verdadero, ejecutamos este operador. La selección de alternativas es, si el predicado es verdadero, hacemos la operación 1, en caso contrario, hacemos la operación 2. Y eso lo podemos escribir de forma así de compacta en REC. Y bueno, y al revés, si queremos hacer la operación al menos una vez, entonces ponemos el operador primero y el predicado después. Así de sencillo. Entonces, el REC que se desarrolló en la UNAM era una versión aritmética, y los operadores y predicados operaban sobre una pila de operandos. Una pila es una estructura de datos en la que el último o los últimos operandos que entran son los primeros que salen, son los primeros que se utilizan para hacer operaciones. Entonces, fue utilizada en cursos de análisis numérico en la escuela de física, y se estudió formalmente en cursos de lógica matemática, y este era un programa de tiempos de cuando se desarrolló el REC para la PDP-8, que volvió a revivir por ahí de los 80 en Puebla, y lo que este programa de REC producía era este dibujito en un teletipo. Y bueno, en aquella época tardaba un tiempo hacer esto. En el Politécnico, bajo la dirección bajo la asesoría de Mac, un servidor desarrolló una versión aritmética y una resucitación de la versión aritmética de la PDP-8 para la 1130 y una versión matricial, y esas luego fueron transportadas a la CS3250, que era una máquina más grande que llegó después, por ahí de 1970. La 1130 llegó al Centro Nacional de Cálculo del Politécnico a fines de 67, y eso lo sé porque Mac me invitó a estrenarla en las vacaciones de Navidad, cuando yo acababa de empezar la licenciatura. Bueno, para estas versiones de REC se extendió la sintaxis para posibilitar el uso de subrutinas. Entonces ya un programa en REC era 0 o más expresiones, cada una seguida por un nombre, y no era algún carácter ASCII permitido, bueno, EBCDIC porque era la IBM 1130, y una expresión final que constituía el programa principal. Mientras que la sintaxis de una expresión no había cambiado. Era el paréntesis, expresiones, puntos y comas, más expresiones, y el paréntesis derecho. Su pila de operandos ya podía contener no solo escalares, sino también matrices o vectores. Y todas las operaciones bien definidas estaban programadas. Fue utilizada en cursos de análisis numéricos, y este programita de 2, 4, 6, 8 caracteres leía un operando, lo invertía, o sea, si era un escalar sacaba su recíproco, si era una matriz la invertía, si era un vector lo mandaba a volar porque no estaba definida su operación, leía otro operando y luego hacía el producto, y luego la O era output, sacaba el resultado. Entonces esto resolvió un sistema de ecuaciones lineales en 8 caracteres.
Basado en con la infraestructura del REC aritmético para la IBM 1130, Mac desarrolló por su lado el REC Markov, donde ya no era las operaciones aritméticas no eran lo central, sino la manipulación simbólica. Tenía un espacio de trabajo para búsquedas, inserciones y borrados de cadenas de caracteres, y fue usado para enseñar lógica matemática con las máquinas de Turing, los sistemas de POS, etcétera, que se mencionaron al principio, y también para hacer un editor de texto. Con ese editor de texto compuse mi primer artículo, que fue precisamente una descripción del compilador de REC escrito en Fortran para la 1130. También Mac desarrolló una versión para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, usados en sus cursos de análisis numérico, de mecánica clásica y mecánica cuántica. Y con eso hizo la cuestión esta del problema de dos centros con cargas independientes magnéticas y eléctricas, del que salieron los objetos los sistemas Mix-Kepler. REC en el IPN dio lugar a varias tesis, la de Carlos García Jurado, la de Varas, la de Sesma, González Santos Aldaña y García Salas, que fue esa la dirigí yo en el cine mucho después, para diferentes tipos de aplicaciones. No me voy a meter a los detalles. Con la migración de egresados de física y matemáticas al INEM, y con Mac como asesor de ellos en el INEM, recobró fuerza allá, y entonces hubo una nueva sintaxis para REC en la PDP-10. Esta es la que usó Carlos en su presentación hace un momento, donde la sintaxis era una expresión seguida de una arroba, que era obligatoria, y el nombre, y luego una expresión final que era el programa principal, y el signo de pesos. Pero la sintaxis básica de expresión nunca cambió. Esa no cambió. Características importantes de esta versión de REC es que se podían invocar como una subrutina desde programas en Fortran. Entonces se podía usar para validar, se fue usada para validar datos leídos programados en Fortran, para crear interfaces amigables para diversos programas, y hasta para apoyar la producción de la nómina del INEM. Y digo INEM porque así se llamaba entonces. Además, se desarrolló para la PDP-15, que también había ya, que tenía un despliegue gráfico, un osciloscopio elegante, una pantalla, se desarrolló REC visual, y entonces era un despliegue gráfico interactivo para los datos generados en la PDP-10. También hubo una versión de REC aritmético para el INEM, y ese eventualmente fue transportado a una de las primeras microcomputadoras, que estaba basada en el Intel 8080. Y ese se usó para un sistema administrativo. Ya en la UAP se recreó una versión para el 1130 escrita en ensamblador a base de macros, que se usó para construir a su vez ensambladores cruzados para diferentes microprocesadores. Se recreó el de la PDP-8, pero sin el límite previo, que tenía una página de memoria de la PDP-8, y con esa se construyó un ensamblador cruzado para el 8080 y un intérprete de Lisp. Continuando, había una FAMicro, la versión era similar a la de PDP-10, y creo que eso fue trabajo principalmente de Alberto. Fue un sistema operativo basado en REC, que tenía su propio intérprete de órdenes, librerías, editores, ensambladores, compiladores y bibliotecas. Probablemente debería decir bibliotecas ahí también. Había versiones desarrolladas en ensamblador para el 8080 y el Motorola 6800, que eran similares a la versión para la PDP-10 y que fueron utilizados en diversos cursos de la licenciatura de Ciencias de la Computación. Ya para los procesadores, las versiones del 8080, 86 y 60 y para el 68000 de Motorola, se extendió nuevamente la sintaxis de REC para que un programa pudiera hacer una expresión o un programa
principal con sus subrutinas encerrado en corchetes. Se reservó a los corchetes como un nuevo elemento de la sintaxis. Con la particularidad de que ahora la definición de expresión ya no era la original, sino que se le había agregado que aparte de poder contener una expresión, podía contener un programa completo. Y la razón de introducir esta nueva sintaxis recursiva en términos de programas dentro de programas era compilar convert en rec. Sin eso no habría sido posible recuperar convert como lenguaje para manipulación, ahora no de listas como era el original que desarrolló Adolfo Guzmán, sino de cadenas. Entonces, esto requiere que haya una tabla de variables y subrutinas activas. ¿Estamos adentro de un par de corchetes o no estamos adentro? Cada vez que entramos a un nivel nuevo de corchetes, guardamos las definiciones de afuera para reemplazarlas con las de adentro. Y las recuperamos cuando salimos del par de corchetes. O sea, cuando termina la ejecución del programa principal y cerrado en corchetes. Aparte, había una pila de operandos para cálculos aritméticos que se extendió hasta escalares de punto flotante, pero también de direcciones, y se podían hacer movimientos y bloques de datos porque también tenía un espacio de trabajo para rec macro. Era una combinación de rec aritmético y rec macro. Se instrumentó bajo CPM, CPM86, MS2 y en su momento en Unix, en el 68000. Ese permitió, como dije, la compilación de convert y fue ampliamente utilizado en la enseñanza en las ciencias de la computación, tanto para teoría de autómatas y lenguajes formales en los cursos de lógica matemática, como construcción de compiladores en los cursos de lenguajes de programación. Lo último que hice antes de irme en la UAP fue escribir un reconfigurable. Ese estaba escrito en C, y aquí el chiste era que la lista de operadores y predicados era lo que era seleccionable, ¿sí? La infraestructura que apoyaba en la compilación de la sintaxis, de la última sintaxis que enseñé, era fija, y todo lo demás eran tablas y bibliotecas. Esa corrió sobre MS2, Unix y luego NextStep, gracias a que Conacyt me compró una Next. Que como luego me fui de sabático, me la llevé y me contrató Craig, se la di a Mac y Mac la disfrutó y la explotó como quiso durante muchos años. Y el chiste de este reconfigurable es que le brindó programabilidad de interfaces interactivas. Esto fue lo que explotó Mac en la Next. Utilizar REC para las interfaces interactivas gráficas de lo que quería ver, autómatas celulares, ecuaciones diferenciales, ustedes lo que gusten. Con las aplicaciones de REC configurable, por lo menos las que pude encontrar hasta ahora, ahí está la lista: autómatas celulares, trayectorias de la partícula cargada, que es ¿cómo se llama? En el campo de dos centros. Por eso es two centers, dos centros eléctrica y magnéticamente cargados de manera independiente. La tablilla, control de una tablilla para autómatas celulares, o sea, construida específicamente para simular autómatas celulares. Fractales y árboles, paquetes de onda magnética compleja, hexágonos, que era otro tema favorito de Mac, afuera de eso, Sergio Chapa lo usó como un lenguaje intermedio para su manejador de lenguaje visual, pero manejo de bases de datos. Sí, bases de datos. Bueno, convert. Hasta ahí me quedé con rec. Posiblemente hay más. ¿Cómo se llama? Si alguien lo sabe, me lo dice. El origen de convert, la idea era hacer álgebra por computadora. Y para eso Mac decidió que necesitaba hacer comparación de estructuras con patrones, y dado que la estructura casaba con esos patrones, hacer reemplazos dentro de la estructura. Y esas estructuras típicamente eran listas, porque inicialmente fue implantado en lista en la IBM 709. Como mencioné en la mañana, también pudieron usar una máquina que estaba en California, y posiblemente fue uno de los primeros accesos
remotos, así realmente remotos internacionales que hubo en la computación en el planeta. El diseño del lenguaje estaba basado en los algoritmos de Markov y los sistemas de producción de post. Vemos algo que tiene cierta estructura y lo convertimos en esta otra cosa. Y es una lista de reglas. Yo para 2 tesis de licenciatura en el CIME, la de Adolfo Guzmán y la de Raimundo Segovia. El Convert en Lisp, que se desarrolló en el Politécnico, mientras Mac estaba aquí en el CIMBESTAB, era una función en Lisp que tenía el nombre convert y llevaba 4 argumentos. La idea era procesar la expresión E, que era una lista, de acuerdo con una serie de reglas especificadas en R, que eran lo que eran que contenían los patrones, usando la lista de nombres especificada en la lista I y un cierto diccionario M que especificaba la forma de cómo asociar propiedades a los nombres de esta lista. Y como esta era list, cada argumento era una lista que tenía que tener una estructura específica. Y no voy a entrar a los detalles. Nos movemos aproximadamente 20 años más tarde, que llegué en 85 a Puebla, y entonces Mac me encargó a mí continuar con el desarrollo de Convert, que él había iniciado con Rec. Entonces, como ya no estábamos hablando de listas, sino de cadenas de caracteres, entonces se reestructuró la sintaxis de Convert de esta manera. El programa en Convert más pequeño posible de compilar es este que está aquí. Tiene esto que está en corchetes son comentarios, son opcionales, nada más son para referencia. El primer par de paréntesis es una lista de patrones, el siguiente par es una lista de esqueletos, el siguiente es una lista de variables que van a ser usadas por el programa, y el último es el conjunto de reglas, que en realidad es el programa ejecutable. ¿Sí? El conjunto de reglas puede hacer referencia a la lista de patrones y a la lista de esqueletos, pero cada una de estas cosas puede estar completamente vacía, y ese es un programa completo en Convert que no hace nada. Ni genera errores. ¿Vale? Ni genera errores. Es como ni genera errores, es como decir en Fortran program X end. Chan chan. Bueno, entonces la lista de patrones era un paréntesis, un patrón, otro paréntesis y un nombre para ese patrón. La lista de esqueletos era un paréntesis, un esqueleto, un paréntesis y el nombre. ¿Qué es un patrón? Un patrón es una descripción de la estructura que esperamos que contenga una cadena de caracteres. Y un esqueleto es un generador de cadenas de caracteres que puede estar basado en variables identificadas con el proceso de cazar patrones con la cadena de caracteres bajo consideración. Una lista de variables, porque sí queríamos que Convert supiera que esto de asignar subcadenas de caracteres a las variables era un proceso computacionalmente caro, y entonces necesitábamos saber de antemano cuántas variables íbamos a necesitar. Y típicamente nunca escribimos ningún programa que requiriera más de 4 o 5 variables, aunque estaba previsto que hubiera hasta 30. Y luego cada regla tenía la forma paréntesis, patrón, coma, esqueleto, paréntesis, 2 puntos y punto y coma. Si había esto es herencia de regla. Una regla con 2 puntos era iterativa, una regla con punto y coma era terminal. Terminaba la ejecución del programa. Entonces, como funcionaban las reglas es, aquí tenemos una cadena, le aplicamos el patrón. El patrón, podemos establecer una correspondencia entre el patrón y la cadena, eso quiere decir casar el patrón con la cadena. Si sí podemos, entonces la regla es aplicable y reemplazamos toda la cadena que teníamos con el esqueleto. Y el esqueleto puede ser generado con subcadenas de la cadena original, y así es como funciona esto. Entonces, hereda de rec la sintaxis, subrutinas y programas aliados en corchetes. Esa es otra característica importante del Convert nuevo. Y esa era la parte de la razón de introducir los corchetes como caracteres reservados en rec. Las versiones de Convert escrito en rec las hubo que corrieron en los
procesadores de Intel 8080 y 8088 bajo CPM, bajo MS2. Lo que les enseñé hace rato era un programa generado, convertido a REC por un programa en Convert y ejecutado por el mismo REC del 8086 de hace 20 años, sin volverlo a ensamblar en esta máquina que fue comprada hace 2 años. Corrió en 68000 bajo el sistema de Alfa Micro y corrió en el 68000 X0, el 6801030 bajo Unix. X0 porque 30 ya era en la Next y 68000 era la dual que había que todavía está en el centro de cálculo en Puebla. Lo último que Mac insistió que debía hacerse era que Convert se pudiera compilar a sí mismo. O sea, no compilar Convert a un lenguaje intermedio REC y luego interpretarlo, o ejecutarlo con REC, sino compilarlo en Convert. Entonces, el paso inicial fue generación de un ejecutable en REC, que era la versión de la que estaba yo hablando, pero el objetivo final era generación de código nativo, y eso sí se logró. Y ya cuando se pudo hacer eso, pudimos meterle características nuevas como nombres largos. REC, con la sintaxis minimalista que tiene, los nombres de las subrutinas están limitadas a un carácter. Y una invocación de una subrutina en REC es arroba y ese carácter. Bueno, ya con Convert, compilado en Convert, se pudo poner nombres largos para patrones, esqueletos y funciones, darles alcance dinámico, estático y además hacer compilación separada, que eso es algo que no se podía hacer en la versión compilada de Convert a REC. Hubo 2 versiones que generaron código nativo, para el Motorola 68000 y para Intel 86 bajo MS2, que fue la tesis de licenciatura de Ariel Carrasco, que hizo el compilador propiamente dicho, y Lucía de la Vega, que hizo la biblioteca, porque la biblioteca de un asociado a un compilador es súper importante y merecía una tesis separada. Algunas aplicaciones que se le dieron a Convert en esos años fue el cálculo simbólico de elementos de matriz del hamiltoniano para el problema mecánico cuántico de integración de configuraciones. Y eso era porque yo estaba colaborando con Carlos Bunge en una serie de programas para el problema del cálculo de estructura electrónica de átomos y moléculas. El problema de gráficas, autómatas celulares, un tema favorito de Mac de sus últimos 30 años, y para la enseñanza de la teoría de autómatas en la licenciatura de computación en la UAP, y ese es de donde salió lo de la máquina de Turing que les enseñé hace un momento, algoritmos de MACOS y sistemas de POST. Y pues ahí eso era todo lo que traía yo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas o comentarios? ¿Cómo te fue con los cálculos estos de configuración de interacciones? Es decir, lo que dijiste que habías hecho con Bunge en el escritorio. ¿Cómo se llama? Fue yo para un artículo en un simposio a nivel, y fue incorporado en programas que desarrollé con Bunge para el asunto. Pero también Mac tenía interés. Bueno, sí, Mac tenía interés, sí. Mac mecánica, sí, en la mecánica, sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Y ese programita de los elementos del hamiltoniano me inspiré en un librito de ese tamaño de operadores de creación y aniquilación. Entonces, toda la implementación del programa en Convert es aplicarle operaciones de creación y aniquilación a funciones de onda expresados como de brackets de Dirac. Ignacio, por favor. Yo la primer contacto que tuve con REC fue cuando en el quinto semestre en la carrera yo iba a matemáticas y por ahí estaba el curso operativo de programación y Raúl Rojas estaba dando el curso, y entonces llegué y lo primero que nos empezó a enseñar REC, yo no entendía nada de programación, entonces pues, hagan esto, y entonces nos empezó a enseñar como diagramitas y a programar, y nos decía vayan haciendo cositas de estas. Nunca nos dijo que existía ya el compilador que habías escrito. pero al final del curso nos hizo hacer uno parecido y nos dijo, bueno,
aquellos que tengan interés, vayan y lean este artículo que era el de Gerardo, Sí. y había que implementarlo. Algunos dijimos, uy, nos había dicho primero, ¿no?, para hacerlo, y el secreto fue que sacamos una tira de caja, una cajota de tarjetas para hacerlo, y la edición era de un día para el otro, ¿no?, y era complicadísimo. Y ahí la parte interesante es que eso se me quedó grabado y fue mi primer contacto con Mac, ¿no? Pero lo interesante es que cuando empecé a trabajar en el DIF, en la IBM 360 implementé una versión basada en la tuya. Entonces, Curiosamente, mi primer contacto con REC era una versión que ni siquiera corría en una computadora. A Juan José Ortiz Amezcua, que compartía currículum con Mac, se le ocurrió que uno podía sistematizar cálculos a mano o escribiendo un programa en REC. Y nos enseñó REC en Álgebra 1, y en algunas tareas que requerían hacer cálculos. Teníamos una calculadora Frieden que tenía una pila de operadores de 4 operandos. Y entonces las operaciones binarias se hacían sobre hagan de cuenta la calculadora HP de notación polaca inversa. Exactamente, este fue un precursor, tenía un despliegue que era, un tubo de rayos catódicos que desplegaba 4 renglones, cada uno con un número de 15 dígitos, aproximadamente, si mal no recuerdo, 12 a 15 dígitos. Entonces, REC se prestaba para sistematizar operaciones en notación polaca inversa, como les mostré para el ejemplo de la resolución de un sistema lineal. Y este fue mi primer contacto con REC, un lenguaje de programación que ni siquiera programaba una computadora, programaba un humano para usar una calculadora. Sí. Bueno, ahí la parte interesante es que el trabajo final era hacer esa rosa de pétalos. Sí. Y pues costaba mucho trabajo, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo salía el diagrama, era la calificación, ¿no? Quedaba rojo. Sí. Y decía él, mira, una suástica se hace con un format, ¿no? Bueno, era curioso. Y al final, bueno, hay una implementación que hice yo en la 360, la IBM 360. Pero bueno, creo que nomás tengo la pura listado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una curiosidad. ¿Tú sabes si el currículum vitae de Mac está completo? ¿Alguna vez lo escribió completo todos los que Híjole, no tengo idea. No tengo idea. Yo virtualmente dejé de tener contacto con él aproximadamente 24 años, 23 años. No sé, sus últimos alumnos serían los que sabrían eso mejor que yo. O sea, yo me sé su historia aproximadamente hasta 92, y lo que puse en la semblanza que leí en la mañana fue lo que me proporcionó Guillermo y Genaro. Comento un poco esto porque en algún congreso me he encontrado con matemáticos que dicen, no, yo trabajé con Mac, fui su tesista, pero nunca me ha reconocido, nunca me ha puesto lo que mandó Carlos Bunge, mucho de lo que dijo, él nunca me lo platicó, para mí es información nueva. Y estamos hablando de cosas que pasaron de antes de que él viniera a México. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Cuál fue la razón para llamarlo REC al programa? Regular Expression Compiler. La sintaxis, el diseño del programa estaba basado en las expresiones regulares. Ya mencionamos que las expresiones regulares, las originales de Kleene, son equivalentes a los autómatas finitos, a los autómatas de estados finitos, sin pilas, sin nada, los más sencillos de la historia. Esos no son recursivos, no son nada. Entonces, digamos que hay la ligadura tenue es el asunto de que en una expresión de REC uno puede hacer iteración, concatenación y selección de alternativas, que es lo que uno puede hacer con expresiones regulares. Pero como tenemos los paréntesis y verdadero y falso, podemos hacer más cosas con REC que lo que se pueden hacer con expresiones regulares a secas. Pero esa era la razón. Y convert era porque se convertía una lista de objetos en otra lista de objetos, que era el resultado que se buscaba. Por ejemplo, teníamos una función y queríamos su derivada, pero simbólica. ¿Cómo fue que intervino? Incluyó en la recursión. ¿Mande?
cuando se le incluye la recursión también se le da una definición artificial. Sí, además. Bueno, sí. Bueno, ¿y cómo intervino REC en los autómatas celulares? No, es que lo que pasa es que la definición de REC no especifica qué clase de operaciones hacen los predicados que participan en el lenguaje. Uno simplemente define qué van a hacer esos predicados para la aplicación que uno tiene pensada. Como dije, hubo una versión que operaba sobre escalares, hubo una versión extendida que operaba sobre escalares y matrices, hubo una extensión que no operaba sobre ningún tipo de operandos aritméticos, sino sobre cadenas de símbolos. Y entonces es nada más una cuestión de seleccionar las operaciones que son de interés para el problema que uno quiere resolver, escribir la biblioteca de funciones que van a realizar las operaciones sobre los objetos de interés, y ya es lo que estaba diciendo Carlos García Jurado hace rato. Podemos usar REC para controlar cualquier dispositivo que se pueda conectar al internet con una sintaxis muy económica, con un compilador muy compacto. El compilador de REC es pequeñísimo. Lo que puede ocupar más espacio es la biblioteca de funciones que instrumentan las operaciones para los objetos sobre los que se quiere operar. Se puede llamar un lenguaje de semántica variable. Sí, eso es un lenguaje de semántica variable. La semántica está determinada por el tipo de objetos sobre los que va a funcionar el lenguaje y las operaciones definidas sobre esos objetos. De hecho, el diseño de REC en LIDA es un lenguaje visual que tiene operadores en base de datos. Eso resulta muy pesado. Entonces lo que se hace es que se traduce del lenguaje visual a un programa en REC y es fácil mandarse, y en un servidor ya es todo. A ver, Como dice Chomsky, todo depende del contexto. Claro. Sí, todo depende. Gracias. Bueno, entonces le agradecemos a Gerardo su Gracias. charla.